Hola, buenos días, tardes o noches. Espero que se encuentren bien y si no es tanto el caso, igual espero que esta plática sobre Quetzalcóatl les alegre el corazón. Así que empecemos de una vez. Antes de todo, dámonos cuenta que han existido varios Quetzalcóatl a lo largo de la época prehispánica, hasta nuestros días de hecho. Pero nada más fueron dos los que han dejado huellas imborrables en la historia mesoamericana y mundial también. Hoy nos vamos a interesar al primero de aquellos dos ilustres Quetzalcóatl, quien parece haber sido un contemporáneo de los Olmecas, tanto según los textos como según las huellas arqueológicas. Y en un próximo video, Diosito primero, nos interesaremos al segundo Quetzalcóatl, o sea, el famoso Tlatoani de Tula, que presenció la caída del Tlatohcayotl tolteca al final del primer milenio de nuestra era y que inició pues la dispersión de los toltecas al inicio del segundo. Bueno, entonces el primer Quetzalcóatl de la antigüedad mexicana fue un hombre histórico, igual que ustedes digo, pero que llegó a ser divinizado después de su muerte, o más bien después de su regreso por donde había venido, o sea, por el este, el Mar del Norte, como llamaban en ese entonces el Golfo de México, incluso el Atlántico, creo. De hecho, la casi totalidad de los dioses preocartesianos fueron personajes históricos, personas de carnes y huesos que marcaron sus épocas por las hazañas que realizaron. Así tenemos a Tepoztecatl, quien liberó a su pueblo y toda la región de Tierras Calientes Tlahuicas del yugo de la corte caníbal de la ciudad de Xochicalco, de influencia maya, de hecho, como lo demuestran los sacerdotes de la pirámide de Quetzalcóatl. También tenemos a Huitzilopochtli, igual, ese supuesto dios mexica que parece haber sido más bien un sacerdote que sacó los entonces aztecas de su ciudad subterránea de Aztlán. Y esto según la honesta obra de Hernando de Alvarado Tezomoc, el único cronista mexica de quien ya hablé en un video anterior. E igual según el memorial de la fundación de la ciudad de Colihuacán de Domingo Chimalpaín, ese cronista de la familia real de Amecameca, cercana a la realeza mexica, como lo confirma Hernando Tezomoc en su crónica mexicana. Así ahorita vamos a demostrar a partir de los códices nativos y mestizos y también ciertas huellas arqueológicas la historicidad de ese primer Quetzalcóatl, que llegaré a nombrar pues Quetzalcóatzintli, con respeto y cariño, desde luego. Bueno, por una parte, los anales de Cuautitlán, un códice escrito en náhuatl en el transcurso del siglo XVI, por un autor incógnito, pero que sí debía ser de Cuautitlán, y más bien de la nobleza, por ser tan culto en la historia de la náhuatl según su gente, o sea, los chichimecas cuautitlancalcas. Pues en ese códice, el autor habla de los dos Quetzalcóatl que nos interesan, y si se extiende sobre el recuerdo del famoso Tlatoani tolteca de Tula, nuestro segundo Quetzalcóatl, pues, se queda muy corto hablando de Quetzalcóatzintli. Sin embargo, da a conocer a lo menos algo importante, pues si lo considera como un dios, y más bien el dios que formó nuestra humanidad a partir de las cenizas de las humanidades anteriores, le atribuye en un mismo tiempo un tonal o un tonaí, o sea, un signo del tonal poaí, ¿saben? La rueda calendárica sagrada que formaba con el Xiu poaí, la rueda calendárica heliocéntrica, el famoso doble sistema calendárico, que define de hecho las tierras mesoamericanas. Pero bueno, para volver al tema, aquel autor incógnito de la nobleza de Cuautitlán, pues, a pesar de sus creencias mitológicas que se vinieron a formar encima de la verdadera historia de aquel primer Quetzalcóatl, sin duda, nos sigue indicando que nuestro primer Quetzalcóatl, querido pues,
Ha nacido como cualquier hombre, un tal día bajo tal tonal o tonaí, llamándolo pues Chicomejejecat Quetzalcóatl, es decir, 7 viento Quetzalcóatl. Por otra parte, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, el descendiente de Netzahualcoyotl y Netzahualpilin, los famosos tlatoanis chichimecas acuriuas de Texcoco, en su historia de la nación chichimecas evoca también los dos Quetzalcóatl como personajes históricos. Y si da mucho a conocer del famoso tlatoani como el autor incógnito de los anales de Cuautitlán, aunque dando otra versión, ofrece también más información sobre Quetzalcóatzintli, en cuanto a su época, sus enseñanzas, su herencia y lo que deja escrito entre las líneas, como lo vamos a tratar de ver ahorita. Empecemos entonces con su época según Fernando Ixtlilxóchitl. Pues es este códice que afirma que nuestro primer Quetzalcóatl ha llegado a la época de la cumbre del señorío Olmeca, es decir, más o menos alrededor del año 1000 a.C., lo que parece corroborar varios artefactos encontrados en Tlatilco, una de las primeras ciudades alrededor del lago de Texcoco, una ciudad anterior y contemporánea a los Olmecas, en que se encontraron pues aquellos artefactos típicos al arte del altiplano nativo, como Atlapacoya y más tarde Acucuilco, y que vienen a proponer un conocimiento de lo que Quetzalcóatzintli hubiera venido a compartir. Estando en la mayor prosperidad de él, el señorío Olmeca, pues, llegó a esta tierra un hombre a quien llamaron Quetzalcóatl y otros Huemac por sus grandes virtudes, teniéndolo por justo, santo y bueno, enseñándoles por obras y palabras el camino de la virtud y evitándoles los vicios y pecados, dando leyes y buena doctrina, y para refrenarles de sus deleites y deshonestidades les constituyó el ayuno. Así, Fernando Ixtlilxóchitl nos da a conocer un poquito de las enseñanzas de nuestro Quetzalcóatzintli, que llama también de forma extraña Huemac, pero bueno, luego vemos ello. Ahora, subrayamos que Ixtlilxóchitl nos da a conocer dos cosas importantes de las enseñanzas del primer Quetzalcóatl de la historia. Importantes por ser presentes y a raíz de toda vida espiritual, filosófica, amiga de la sabiduría, pues. Es decir, por un lado, buscando a cultivar el ayuno en todos los aspectos de nuestros cotidianos, y por otro lado, compartir su fruto, el fruto del ayuno, pues, de una vida sobria, no solo por palabras, sino también por obras, por acciones, a imagen de Sócrates y su ética del despojo, de Yeshua de Galilea o de Siddhartha Gautama, e igual a imagen del recién pasado Pepe Mujica, quien recomendaba la sobriedad al diario y vivió toda su vida pública y privada como tal. Ahora vemos por qué Ixtlilxóchitl identifica a Quetzalcóatl a Huemac, a pesar que en sus relaciones, que son un poco como el borrador de su historia de la nación chichimeca, Ixtlilxóchitl diferencia a Quetzalcóatl de Huemac, sobre todo que ahí, en sus relaciones, lo hace más contemporáneo del famoso tlatoani tolteca, nuestro segundo Quetzalcóatl, pues, como lo hace también el autor incógnito de los anales de Cuautitlán, e igual Domingo Chimalpaín en su memoria de la fundación de la ciudad de Colihuacán. Entonces, ¿por qué esta vuelta casi 180 grados? Por supuesto, nunca sabremos exactamente qué le pasó a ese descendiente de Netzahualcoyotl y Netzahualpilli para decidir identificar el primer Quetzalcóatl a Huemac, más joven de un mínimo de 1000 años. Sin embargo, podemos encontrar algo de explicación en ese mismo capítulo de la historia de Ixtlilxóchitl, cuando da sus traducciones de esos dos nombres, Quetzalcóatl y Huemac. Huemac, dicen unos que le pusieron este nombre porque imprimió y estampó sobre una peña sus manos, como si fuera en cera muy blanda, en testimonio de que se cumpliría todo lo que les dejó dicho. Otros quieren decir que significa el de la mano grande o poderosa.
Así podría ser que Ixtlilxóchitl haya querido identificar Quetzalcóatzintli a todo el conocimiento y la sabiduría humana, desde quién sabe cuándo, y que se expresó desde muchas y varias formas, como las manos estampadas en todas partes del mundo, manos humanas que reflejan la conciencia artística elevada de ser seres humanos, capaces de obras fabulosas. Ahora bien, si vemos de más cerca este grupo nominal, Huemac pues, vemos que está compuesto de Hue, o sea grande en náhuatl, o poderoso como lo traduce Ixtlilxóchitl, y de Mac, que parece menos relacionado con la mano Mait que con el verbo Maca, que significa dar. Pero al otro día de la conquista, parece no solo haber significado dar algo a otro, a alguno, o restituir, sino también tomar medicina, es decir, en un sentido de ofrecer de buena fe algo a otro. Y todo ello según el vocabulario en lengua mexicana y castellana del gramático franciscano, Alonso de Molina, quien llegó a los 8 años en México, apenas unos años después de la conquista, y que aprendió el náhuatl a la escuela con los hijos de la nobleza destituida. Entonces, según aquel franciscano nahuatlato, el verbo maca del náhuatl clásico se relaciona claramente con la mano echada a otro, una mano fraternal, la mano de Quetzalcóatzintli, ¿no? Lo que podría explicar por qué Ixtlilxóchitl quiso relacionar, a pesar del anacronismo, Huemac Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, por interpretación literal, significa sierpe de plumas preciosas, por sentido alegórico, varón sapientísimo. Como lo dice Fernando Ixtlilxóchitl, aquel descendiente de los tlatoanis chichimecas sacurioas de Texcoco, pues, esta interpretación de Quetzalcóatl es la interpretación literal, visto que sí, Quetzalcóatl significa la serpiente emplumada en náhuatl, o aún más literal, la serpiente Quetzal. No obstante, si no cabe duda que Coatl es serpiente en náhuatl, no cabe tampoco duda, bueno, digamos para un náhuatlato, que Coatl significa también cuate, el hermano cuate, pues. O sea, aquel falso hermano gemelo de otro huevo, de otro mundo, pero relacionado de forma mágica, como pasa entre todos los gemelos a través de las épocas, los climas y los relieves. Lo que estamos diciendo es que la etimología del grupo nominal Quetzalcóatl indica más bien nuestro hermano cuate, nuestro otro yo divino, nuestro doble espiritual ajeno a toda inteligencia humana, o sea, nuestro nahual o nahuaí, que vive en el otro mundo, pero que sí se nos aparece en esta realidad, bajo la forma de un animal específico. Y ello según no solo las enseñanzas empíricas de los nahuales, sino también las historias de los huehuetque, de los ancianos que no se olvidan ni se avergüenzan de sus tradiciones ancestrales. Hasta el padre Ángel María Garibay, el famoso filólogo e historiador mexicano del siglo pasado, pues, conocía esta tradición milenaria, puesto que define en su libro Llave del Náhuatl, Nahual, y más bien Nahualí, como el doble de una persona, e igual como el animal compañero y ligado mágicamente con el brujo. Animal en que se puede transformar si acaso, pero claro, nada que ver con las transformaciones malignas de los supuestos nahuales del chisme. Pues el nahual no es el chupacabra del rumor ignaro, que sí existe, pero que no se llama y nunca se llamó nahual, sino Tlacatecolot, como lo recuerdan los informantes nativos del Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de Nueva España, también llamada Códice Florentino. De hecho, aquellos diablitos, aquellos chupacabras, se extienden hasta las tierras de los navajos y piotis, que los llaman skinwalkers, o sea, caminante de piel, que cambian de piel, pues.
Tlacatecolot o Tlacateculut, como viene en la versión original en náhuatl, pues, de este códice. El hombre que tiene pacto con el demonio se transfigura en diversos animales y por ello desea muerte a los otros. Usan de hechicerías y muchos maleficios contra ellos. Hay que subrayar que aquellos cercanos al Fray Bernardino diferenciaban por completo el Tlacatecolot al náhuatl verdadero, el nahuaí pues, que decían ser un tlamatini, es decir, un sabio en náhuatl, a pesar que Bernardino lo traduce por brujo. Sin embargo, ya lo había definido en unas páginas anteriores, dando como definición, aquí, el sabio, tlamatini pues, es como lumbre o hacha grande y espejo luciente y pulido en ambas partes y bien dechado de los otros, entendido y leído. También es como camino y guía para los otros. Así pues, van las enseñanzas del primer Quetzalcóatl de la historia mexicana y mundial, según el descendiente de Netzahualcoyotl e igual según la etimología de aquel grupo nominal Quetzalcóatl, que corresponde literalmente a la tradición oral y milenaria de los auténticos nahuales y huehuetque de la náhuatl contemporáneo. En cuanto a la herencia de Quetzalcóatl, Fernando Ixtlilxóchitl deja entender que está ligado con la llegada de Hernán Cortés en 519, porque 519 era un año Seacat, y que Quetzalcóatzintli hubiera prometido regresar en un año Seacat. Sin embargo, no olvidemos que hay años Seacat cada 52 años. Entonces, imagínense cuántos años Seacat hubo entre la venida de nuestro primer Quetzalcóatl, unos 1000 años antes de Cristo, y 1519. Igual no olvidemos que aquel mito de identificar Quetzalcóatl a Cortés viene de Moctezuma Xocoyotzin, el tlatoani mexica tan descabezado como cruel, pues, según el mismo Ixtlilxóchitl, ¿no? Y también, de hecho, según su propio nieto, Hernando de Alvarado Tezezomoc. Según las fuentes de Domingo Chimalpaín, hablando de Quetzalcóatl, aquel tlatoani mexica loco de remate hubiera dicho: Hue nahuayicatka, yewat itlanextil y nahuayot, que significa era un gran nahual e inventó el nahualismo. Por lo tanto, la mera herencia de nuestro Quetzalcóatzintli se encuentra en el nahualismo y nahuayot, es decir, sus enseñanzas. Tal el aprendizaje de volverse un amante de la soledad en todos los aspectos de nuestros cotidianos, actuando según nuestras palabras, e igual aprendiendo a saber disfrutar de la soledad y de la voz silenciosa de nuestros corazones inmaculados, de nuestros cuates tan divinos como animaleros, hasta sincronizarnos con ellos, con nuestros nahuales, todo nahualti. Gracias por haber quedado hasta el final del vídeo, y a pesar de mi español medio chueco, pero sí con palabras honestas, muy honestas de hecho. Si gustarían seguir en el tema, pueden visitar la página de Actica, nuestra asociación sin fines de lucro, que se dedica a la cultura, a la educación y también la ética, pero para aprender a no juzgar a nadie ni a nada. Así que si gustan, el enlace se encuentra en la descripción. Y en todo caso, que Diosito los bendiga.